al libro de Juan. Vamos a estar leyendo Juan capítulo 9. Estoy integrando lo que estoy predicando con la escuela dominical. Amén. Óigame, después de tantos años regresó a escuela dominical, a Iglesia Evangelio en Amor. Amén, hermano y hermana. Wow. Después de tantos años. Y eso lo agarren ustedes, porque de momento yo son las 9 de la mañana, los músicos están aquí preparando y si la gente se senta y pues vamos a dar clases, porque si la gente ya está aquí a las 9, pues vamos a dar las clases. Amén. Y estamos dando clases de discipulado a aquellos que están aquí, que quizás no se han bautizado. Este es el momento de prepararte, amén. Este es el momento de prepararte. Únete con nosotros aquí los domingos a las 9 de la mañana para prepararte. Y aquellos que quizás llevan muchos años en el Señor, como quiera, llega temprano y repasa los conceptos. Hoy estuvimos viendo el concepto de Dios como Padre, ¿verdad? Y lo que estuvimos viendo, hermano y hermana, es que es necesario que nosotros revisemos los conceptos que nosotros traemos de Dios, del mundo, de nosotros mismos, porque a veces nosotros traemos conceptos de nuestra crianza, a veces traemos conceptos de nuestro desarrollo que no necesariamente concuerdan con lo que revela en la palabra del Señor. Amén. Y esta mañana en la escuela dominical estuvimos hablando del concepto de Dios como Padre. ¿Y qué quiere decir eso? Amén, de que Dios es nuestro Padre. Y estuvimos viendo que Dios es nuestro Padre en el sentido de que Dios es presente, Dios está presente. Estuvimos viendo de que Dios es santo, Dios es un Padre celestial que está presente, que es santo. Estuvimos viendo que Dios es un Padre que tiene poder, autoridad. Amén, cuando decimos Padre es porque Él tiene poder y autoridad. Estuvimos también que Dios es el que suple, el que nos provee el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén, Jesucristo nos enseñó que confiáramos en el Padre celestial como quien nos provee. Él es el que nos perdona nuestras iniquidades. Amén, Él es un Dios perdonador y es un Dios que nos protege y nos guarda del mal. Amén. Así que Él es un Padre que está presente. Amén. Algunos que quizás tienen experiencias negativas en esta vida con la paternidad, usted puede venir al Padre celestial y encontrar un Padre que está presente, que es santo. Amén. En Él no hay variación de sombra. Amén. Él es santo, Él es bueno, iglesia. Él tiene autoridad y poder sobre toda la creación, iglesia. Él es el que suple nuestras necesidades. Él es el que nos perdona nuestras iniquidades y Él es el que nos protege del mal. Amén. Y hoy vamos a continuar con esta idea, ¿verdad?, de cambiando conceptos. Así que vamos a ver conceptos muy comunes en nuestra cultura, ¿verdad?, que nos criamos, ¿verdad?, con estos conceptos de cómo es Dios y cómo nos relacionamos con Dios. Y vamos a ver cuál es el concepto que nos establece la palabra del Señor. Amén. Así que estamos en Juan 9. Aquellos que pueden estar en pie, los invito a que estén en pie para hacer lectura de Juan 9. Y voy a leer desde el 2 al 3. Amén. Juan 9, versículos 2 y 3. Y dice la palabra del Señor, que se le reverencia en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. La clave es esa pregunta: ¿quién pecó? ¿Quién pecó para que naciese así? Y Jesucristo dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te pido de manera especial que seas tú ministrando y hablándonos, Señor, tocando, Señor amado, y revelando tu propósito a nuestra vida. Que sean gratos, Señor amado, mis pensamientos, que lo que afirmemos sea en acorde a tu palabra y que seas tú transformando y renovando para que podamos entender quién tú eres, para que podamos entender el Dios que nos revela nuestro Señor Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, lo pedimos. Y la iglesia dice amén. Pueden sentarse, iglesia. En la mitología griega hay la historia de Ifigenia. ¿Quién rayos es Ifigenia? Ifigenia era la hija del rey Agamenón. Quizá usted se acuerda yo di historia antigua en 8º grado, un par de añitos. La historia de la guerra de Troya. Ustedes se acuerdan esa historia, ¿verdad? De la guerra de Troya, ¿verdad? Luego del secuestro de Helena, se organizó un grupo para recuperarla y se libró la guerra de Troya. Y Agamenón organizó un grupo para ir hasta Troya. Ahí es que viene lo del caballo de Troya, ¿verdad? Donde se escondieron dentro del caballo para poder entrar y, ¿verdad?, y recuperar
a Helena. Luego que lograron ellos vencer a Troya y recuperar a la princesa Helena, cuando ellos iban a zarpar, ellos encontraron un mal tiempo. Y este mal tiempo fue tan y tan malo que por días y semanas no pudieron ellos salir de la bahía ahí de Troya. No pudieron ellos salir. Ese mal tiempo duró tantas semanas que consultaron a una de las sacerdotisas y ésta le indicó que ellos debían ofrecer un sacrificio a la diosa Artemis. Porque si no le ofrecían un sacrificio a la diosa Artemis, no iban a poder zarpar, iba a continuar el mal tiempo. La recomendación de la sacerdotisa era que el rey Agamenón sacrificara a su hija, para así comprar el favor de la diosa Artemis y ellos tuvieran entonces buen tiempo y así poder zarpar y salir. Al rey le impactó este consejo, pero siguió la instrucción de la sacerdotisa. Engañó a su hija, le dijo que se preparara porque se iba a casar, que se preparara para una ceremonia de boda. La jovencita se preparó para una ceremonia de boda, pero cuando llegó lo que encontró fue un altar donde ella sería sacrificada por orden de su propio padre, como una ofrenda a la diosa Artemis, y así asegurar la salida de su pueblo de Troya. Traigo esta historia para que podamos contrastarlo con la historia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Ven las distinciones? Donde tú ves una humanidad sacrificando a los dioses, sus propios hijos a los dioses. ¿Ven el contraste? Por muchos años, miles de años en la antigüedad, la humanidad se ha relacionado con la divinidad de manera interesada. Y cuando digo de manera interesada, la humanidad se ha acercado a los dioses queriendo algo de los dioses. Queremos que los dioses aseguren la fertilidad de nuestros campos, que los campos produzcan, ¿verdad? Que sean fructíferos y así entonces asegurar el porvenir de la cultura de la sociedad. Y entonces la humanidad se acerca con ofrenda, con sacrificios, para así ganar el favor de los dioses. Ellos mostraban devoción a los dioses, pero esa devoción era una devoción interesada. Querían algo de los dioses, querían que los dioses le dieran algo. Y en cierto sentido la humanidad ha vivido haciendo trueques con los dioses. Para que Dios me dé esto, yo tengo que sacrificar. Y doy para que Dios me dé, ¿verdad? En judaísmo, hermano y hermana, en la fe judía del Antiguo Testamento, la cosa es un poquito diferente. Porque Dios le dice al pueblo de Israel, yo no quiero holocaustos. Yo no quiero holocaustos, ¿verdad? ¿Cuál es el mandamiento en el Antiguo Testamento? No es que traigamos ofrenda como las demás religiones, sino que amemos al Señor. Y amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento no es me traerás sacrificios. El primer mandamiento no es que me traerás ofrendas y holocaustos. El primer mandamiento es y amarás al Señor tu Dios. Y esto rompe el esquema, rompe el molde, porque la humanidad estaba acostumbrado de obedecer a los dioses. Estaban acostumbrados de sacrificar a los dioses. Estaban acostumbrados de honrar a dioses por medio de sacrificios. Pero que un Dios dijera, yo no quiero holocausto, no quiero sacrificio, yo no necesito nada de esas cosas, yo quiero que ustedes me amen. Eso cambia por completo, hermano y hermana. Dios le dice, yo no quiero carneros. Lo que quiero es que ustedes actúen y anden con justicia. Amén. Que ustedes traten a su prójimo como un pueblo santo, porque yo soy un Dios santo y quiero que ustedes le muestren al mundo quién soy yo. Ese es el sacrificio que busca el Señor. No holocausto ni carnero, sino un corazón contrito y humillado que reconoce su pecado, un corazón que ama a Dios y un corazón que lo honra haciendo justicia en el mundo. Pero los judíos, hermano y hermana, se dejaban influenciar por las religiones y las culturas a su alrededor. Y vemos que aún los judíos adoptan este concepto de hacer trueque con los dioses. Y usted lo puede ver, hermano y hermana, en la conversación que sucede con Job. Job, en el libro de Job, usted ve que Job es un hombre bendecido.
Y de momento a Job le cae la macacoa encima, ¿verdad? Y mueren sus hijos y sufre pérdida y físicamente se enferma y todo eso. Y llegan los amigos de Job. ¿Y qué es lo que le dicen los amigos de Job? ¿Qué es lo que le dicen? Luego de unos días calladitos, se hubieran mejor quedado callados, ellos tuvieron un par de días calladitos, empezaron ellos con el proceso. Job, algo tú hiciste para merecer esto. Y ahí empieza el toma y dame de Job con sus tres amigos. Y gran parte del libro de Job es un debate teológico. El libro de Job es un debate teológico. Al principio y al final pues tenemos la historia que te cuenta Job, pero si usted lee el libro de Job es un debate teológico entre dos visiones. Una visión te dice, tú tienes que hacer ciertas cosas para que entonces Dios te dé. Dios está esperando que tú hagas ciertas cosas para entonces honrar lo que tú hiciste. Y o sea, tú haz para que entonces Dios te dé. Y te presenta este concepto de un Dios que está en la mesa de negociación. Y siéntate aquí en la mesa de negociación. ¿Y qué tú me ofreces para que entonces yo te bendiga? Y Job le había ido bien. Y de momento le cae la macacoa encima. Y los amigos dicen, algo no hiciste, chico. Regresa a la mesa. Ofrécele un sacrificio a Dios para que nuevamente algo estaba haciendo bien y algo hiciste mal. En el acuerdo que tenías con Dios, algo hiciste mal. Así que mire ver que tú arreglas. Y el debate del libro de Job es que mira, vivimos un mundo donde a veces hay gente que están haciendo las cosas bien y como quiera le cae la macacoa encima. Es una de las cosas que está enseñando el libro de Job. Entonces, óigame, en este mundo, nosotros no podemos pretender controlar todas las circunstancias por nuestras obras. No podemos hacer magia, no podemos, hermano y hermana, controlar. Porque hay gente buena que le pasan cosas malas. Vivimos un mundo caído. Y es una de las lecciones que nos está enseñando el libro de Job. La cosa no es tan sencilla. Ciertamente hay quien siembra mal y cosecha mal. Pero hay veces que hay gente que siembra bien y cosecha dificultades y pruebas. Y no es porque sembraron mal. Es que vivimos un mundo caído que sufrimos. Y lo otro que nos enseña el libro de Job es que no podemos acercarnos a Dios como en una mesa de negociación. Porque al fin y al cabo cuando Dios y Job se reencuentran, ¿qué es lo que le dice Dios a Job? Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú? ¿Qué es lo que le está diciendo Job cuando le empieza a cuestionar dónde estabas tú? Le está diciendo, ¿quién eres tú para sentarte en una mesa y negociar conmigo? ¿Quién eres tú para sentarte en una mesa y negociar conmigo? Tú no te percatas, chico. Aunque yo te explicara todo, tu mente no da para entender. Confía en mí, más nada. Confía en mí. Sin embargo, el pueblo judío continuaba con ese concepto y lo vemos en esta pregunta. En Juan 9 dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y mira cómo la pregunta que le hacen los discípulos, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Ellos te están revelando este concepto de un Dios que está allá arriba esperando a que tú cumpla para entonces bendecirte. Y si haces algo mal, ¡pium! ¡pium! ¿Verdad? Y ellos dicen, algo hicieron mal o él, el bebé en su vientre, porque nació ciego. Pero este es el concepto. O sus padres hicieron algo que está mal, que dieron a luz un bebé ciego, o el bebé en su vientre hizo algo mal. ¿Quién fue el que? O sea, ellos presumen esto. Fíjense en que los discípulos presumen esa cosmovisión de Dios. Los discípulos, como buenos judíos, se crían en este mundo donde Dios está en una mesa de negociación y tenemos que dar quid pro quo. Tenemos que dar para que entonces Dios me pague para atrás. En este mundo, enfermedad es señal del juicio de Dios. Si tú estás enfermo, es porque algo tú hiciste mal. Amén. Y si tú estás sano, es porque estás entonces haciendo las cosas bien. Si tú tienes hijos en este mundo, si tú tienes hijos, tú eres una persona bendecida. Y si tú eres una mujer que no puede dar a luz, o una pareja que no puede dar a luz, entonces tú no tienes el favor de Dios sobre tu vida. Se van criando en este concepto de un Dios con quienes nosotros hacemos trueques. La gente anda haciendo trueques con Dios. Hay que ofrecer algo a Dios para que te favorezca, ¿verdad? Y si no te favorece es porque hiciste algo mal. Entonces cuando viene la crisis nos preguntamos, y ¿sabes cuántas veces yo he escuchado gente aquí dentro de nuestra congregación decir, ¿qué yo he hecho para merecer esto? Y en medio de la crisis uno busca consolarlo, pero si yo le hablara al Raistrú, dice, tú sabes lo que tú realmente mereces. Tú quieres que yo te hable de lo que merecemos. Si vamos a hablar de merecer, lo que merecemos son las pailas del infierno.
Obviamente cuando una persona está en crisis no le bajo así porque la persona, ¿verdad? Pero no les niego que el pensamiento ronda, ¿verdad? Si vamos a hablar de merecer, si vamos a hablar de una mesa de negociación donde yo doy y Dios me debe, donde yo doy y Dios me debe, porque mira, yo le sirvo al Señor y yo hago esto y yo hago esto otro. ¿Por qué me ha caído esto si yo te sirvo? Dios, ¿por qué tú me estás pagando con este mal? Cuando hablamos así, estamos demostrando una visión antigua, arcaica y errada de quién es Dios. Y eso produce una crisis de fe. Tengo una crisis, un diagnóstico de cáncer, sea lo que sea, me quedé sin trabajo, Dios no lo quiera, alguien cercano fallece inesperadamente. Y entonces tengo la crisis familiar, tengo la crisis de salud y después tengo una crisis de fe. Dios, ¿qué yo hice para merecer esto? Estaba leyendo un libro recientemente donde hay un pastor comentando sobre esto. Una familia pastoral, la esposa está embarazada. Y en el proceso del embarazo identifican que la beba, ya saben que es nena, viene con una condición. Viene con una condición genética donde es posible que la niña no sobreviva el parto. Es posible que la niña no sobreviva el parto. Y esto obviamente produce una crisis en la familia normalmente, ¿verdad? La gente cuando están esperando a dar a luz, el deseo es que salga saludable, ¿verdad que sí? Y esto produce una crisis. La niña nació y sobrevivió el parto, pero nació con condiciones críticas del corazón, nació sorda, de muy poco peso, bajo peso. La gente trataba de consolarlos y decían, ora, ora, porque si ora Dios va a hacer el milagro. Tenemos que orar, hermano y hermana. Pero Dios no está allá arriba diciendo, déjame ver si oraron lo suficiente, déjame ver los niveles de oración. Te quitaste, ya no hay break para yo dártelo, porque mira, estabas tan bien, tenías 58 minutos, si hubieras llegado a la hora, entonces yo te iba a hacer la obra. Así no nos muestra la Biblia de cómo es Dios. Pero así la gente anda, hermano y hermana. Cuando a mi tía le diagnosticaron cáncer, hubo personas que se acercaron donde mami. Dijeron, ora, y tú vas a ver que Dios va a hacer el milagro. Le tenían que decir a mi mamá, a la pastora, que orara. ¿Acaso no estaba orando? Lo que no sabía la gente es que estaba orando y Dios le estaba diciendo, prepárate, porque digno y agradable es ante mí la muerte de mis santos. Eso no lo sabían. La gente que le decían, ora, ora, para que tú veas que Dios la va a sanar. Y mami decía, ok, amén, amén, estoy orando, pero lo que Dios me está diciendo es que me prepare, porque me va a llevar mi hermano. Y a la gente en sus buenos deseos, pero no se percatan que están trayendo un modelo arcaico de Dios. Un modelo, hermano y hermana, que está basado en ejecutoria en vez de estar basado en identidad. De eso estamos hablando esta mañana, cuando hablamos de Dios como Padre. Estamos hablando de identidad, quién es Dios y quiénes somos nosotros. Amén, hermano. La familia, el pastor, regresando a la historia del pastor, la niña duró 2 años, muchas condiciones críticas, y a los 2 años se fue con el Señor. Esto produjo obviamente una crisis de la familia, pero la crisis de fe fue con la que más estaba lidiando el pastor. El pastor salió con otro amigo y en cierto sentido le hizo la misma pregunta que los amigos de Job. Hermano, usted es un hombre maduro en la fe. Algo ustedes como familia habrán hecho para merecer esto. El amigo estaba jugando el papel de los amigos de Job y mira qué ignorancia, ¿verdad que sí? En vez de abandonar la fe, esa familia regresó a las escrituras y empezaron a revisar cuál es el concepto de Dios con el cual nosotros traemos para poder hacer sentido de lo que están viviendo. Y es que vivimos con este modelo de Dios que está basado en ejecutoria en vez de estar basado en nuestra identidad. La gente ve a Dios como un ser que está en una mesa de negociación, como un maestro que está evaluando el examen, como un juez que está evaluando la evidencia. Y lo triste, iglesia, es que muchas iglesias manipulan con este concepto y enseñan que si tú ofrendas, que si tú das X o Y cantidad, que si tú haces tal o cual cosa, entonces Dios te va
a bendecir. Asiste al culto de las primicias, da las primicias, y entonces si tú asistes al culto de las primicias, entonces Dios te va a bendecir y te va a dar. Es una relación que no está basado en el amor, es una relación que está basado en el interés. Lo que hay son un chorro de gente yendo a las iglesias con interés en su corazón, no amando a Dios, sino deseando que Dios le dé ciertas cosas. ¿Están conmigo todavía? Si se ofendió, arrepiéntese, hermano y hermana. Porque nosotros muchas veces venimos cargando con estos mismos conceptos. Venimos buscando que Dios nos dé, y Dios dice: yo te quiero dar, pero te quiero dar mi propia presencia. Te quiero dar mi hijo. Te quiero dar mi gracia, te quiero dar mi amor. ¿Qué más? ¿Qué más? Óigame, lo que Dios me da por encima de eso no lo merezco nunca, nunca, nunca. Y si me falta todo, que me falte todo menos tu presencia. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? Te voy a dar la tierra que fluye leche y miel, te voy a dar todo, pero yo no voy contigo. ¿Y qué dijo Moisés? No voy para ningún lado. No voy para ningún lado, porque si tú no vas conmigo, de nada me vale. ¿Sabes cuánta gente en nuestras iglesias aceptarían ese trueque? Ok, Dios, dame todo, y si tú no estás, pero por lo menos tengo todo. Porque venimos con interés en vez del deseo de amor. Es una religiosidad basada, hermano y hermana, en nosotros dar el primer paso para que entonces Dios obre. Y eso es falso, hermano y hermana. Nosotros nunca damos el primer paso. Él es el que da el primer paso. Aún estando muertos nuestros delitos y nuestros pecados, Él nos amó primero. Antes de yo amar a Dios fue porque Él me amó primero. Yo respondo no para ganar algo. Yo respondo porque Él me ha dado algo que no merezco. Viendo la diferencia. No es lo mismo responder y obedecer buscando que Dios te dé, a que tú respondas y obedezcas porque Dios te ha dado más allá de lo que tú mereces. Él da el primer paso. Cristo murió por nosotros aún estando muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Aún nosotros siendo infiel, que dice la palabra, Él sigue siendo fiel. Cuando tú buscas de Dios, hermano y hermana, cuando tú buscas de Dios, en ti hay un deseo de buscarle a Dios. ¿Qué tengo ganas de buscar a Dios? Es porque el Espíritu Santo hace rato está obrando. Es más, pudiéramos decir que ese deseo de buscar a Dios viene de Dios mismo. Porque la Biblia dice que Él es el que pone el querer como el hacer. O sea, que aun cuando yo hago las cosas bien, yo tengo que darle gracias a Dios. Porque cuando lo hago bien, es por su gracia, misericordia. Porque su gracia no ha sido en vano que en mí. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Están contrastando los distintos conceptos. Cuando estamos en este modelo basado en ejecutoria, en vez de estar basado en identidad, hermano y hermana, el miedo de perder algo que quiero, el miedo del infierno, el miedo del castigo, el miedo de que Dios no me dé lo que estoy pidiendo, es lo que motiva. Y el miedo, iglesia, puede motivar a ciertos cambios. El miedo puede lograr obediencia externa, pero el miedo no cambia el corazón. O sea, yo quiero que mis hijos me obedezcan, no porque tienen miedo al castigo, sino porque entienden que les amo y que lo que les estoy aconsejando es lo mejor que le conviene. Es la forma correcta. No por miedo a un castigo. No por miedo a consecuencias. Llega una edad en el proceso de crianza donde si tú lo vas a hacer por miedo, hay veces que uno como padre, pues no hagas nada. Es que yo no quiero que tú hagas las cosas por miedo. Quiero que tú entiendas por qué esto te conviene. Quiero que tú entiendas porque te amo. Y que lo hagas, no por miedo de que te voy a castigar, sino porque es lo mejor para ti. Y has entendido la sabiduría que estoy tratando de implantar. El miedo y el interés puede producir obediencia, pero no produce amor. ¿Estamos entendiendo eso, iglesia? O sea, tú puedes venir aquí porque tú quieres ir al cielo y eso puede producir obediencia, pero no puede producir amor. Y Dios no quiere obediencia ciega o interesada. Es nada más, pudiéramos decir que eso es obediencia pecaminosa. Es una obediencia que está basada en el pecado. El ejemplo que yo siempre les doy: cuando tú le quitas algo a tu hijo o a tu hija
Y dicen, dámelo para atrás. Y tú dices, yo no te lo voy a dar hasta que tú no me muestres un cambio. Hasta que tú no le pidas perdón a tu hermano. Pues perdón, ya dámelo. ¿Qué uno hace como padre, como madre en ese momento? Mami, pedí perdón, ya lo dije, dame acá lo que te estoy pidiendo. ¿Se logró lo que tú querías como padre o madre? Para nada. Eso no era. No, obedeció externamente, pero hubo un cambio en el corazón donde reconoció el mal que había hecho. No. Y en última instancia, ¿qué es lo que uno quiere como padre o madre? Que haya un reconocimiento en el corazón del mal que ha hecho, no obediencia externa. ¿Me están entendiendo? Dios no quiere obediencia externa, Dios quiere transformar nuestro corazón. En eso es que envuelve el mandamiento de amarás al Señor tu Dios. Él quiere una relación de amor. Por eso es que Jesús nos demuestra que nosotros debemos relacionarnos con Dios, no a base de miedo o interés, sino a base de una nueva identidad. Jesús nos enseña que nuestra relación con Dios no es en una mesa de negociación. No es, hermano y hermana, donde Él es el juez que nos va a juzgar y nos va a castigar. No, sino, hermano y hermana, es una relación basada en un Dios que se vuelve nuestro Padre. Y nosotros sus hijos y sus hijas. No es una relación basada en ejecutoria. No es una relación basada en ofrenda. No es una relación basada en obras o en sacrificio. Mi hija no es mi hija porque ella me ha regalado ciertas cosas y se ha ganado el lugar en mi casa. Mi hija es mi hija porque lleva mi DNA. Es identidad. Y por medio de Jesucristo, por medio de la obra de Cristo, tú y yo dejamos de ser pecadores, merecedores del juicio y castigo de Dios, y por medio de Jesucristo ahora tú y yo podemos ser hijos e hijas del Altísimo. En bautismo, hermano y hermana, por eso es llamado a bautizarnos. En el bautismo morimos al yo. En el bautismo decimos, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo es el que abre la puerta para que en el bautismo participamos de su muerte, de su resurrección, de tal manera que podamos acercarnos a Dios, no meramente como creador, porque Dios es creador de todo. No meramente como juez, porque Dios es juez de todo, sino que podemos acercarnos a Dios como Padre. No todo el mundo tiene la dicha. No todo el mundo tiene esa dicha de decir Padre. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto no de voluntad humana ni de carne, sino de la voluntad de Dios. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Por medio de Jesús, tú y yo ahora somos hijos e hijas. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Aun cuando hemos pecado y fallado, podemos acercarnos diciendo, Señor, sé propicio de mí, pecador. Y lo que recibimos del Padre no es juicio, lo que recibimos del Padre es perdón y restauración. Ya no somos pecadores que traemos ofrenda para apaciguar la ira de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es la ofrenda. Hermano, no hay ofrenda que tú y yo podemos dar que pueda apaciguar la ira de Dios. Cristo es la ofrenda que apacigua la ira de Dios. Él se sacrificó. Cuando tú piensas que tú puedes hacer algo para tratar de apaciguar la ira de Dios, estás restándole al sacrificio de Cristo. Solamente Él es el Cordero de Dios sin mancha, limpio, que quita el pecado del mundo. Aún mis buenas obras no son suficientes. Mi arrepentimiento más sincero no es lo suficientemente sincero, que siempre habrá algún tipo de interés propio en ese proceso. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Cristo es la ofrenda. Cuando nosotros traemos ofrenda, no traemos ofrenda para apaciguar la ira de un Dios que nos va a castigar. ¿Por qué? Porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo que Dios está diciendo, ya no nos relacionemos de esa manera. Cristo en la cruz del Calvario dio el traste con todo eso. Ahora bienvenidos como hijos e hijas del Altísimo. Mi hija no recibe, mis hijos no reciben cuidado y protección de mí porque hayan hecho algo para ganarlo ni merecerlo. Lo reciben por quienes son, porque me pertenecen, porque son míos. Y como son míos, yo tengo esa encomienda de cuidar, de nutrir, de proteger.
Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. ¿Cómo entendiendo eso, iglesia? Yo no me mando, yo le pertenezco a Él. Los deseos de un padre es que sus hijos lo obedezcan, no por miedo o terror, sino por amor. Por amor. Y porque reconocen la sabiduría que sus padres están inculcándole. Dios no quiere obediencia interesada. Dios quiere que nosotros asumamos una nueva identidad. Al servir a Dios por amor, al asumir una nueva identidad como hijos e hijas, ya no nos quejamos cuando vienen las dificultades que podamos experimentar. Ya no decimos, Dios, ¿por qué tú me haces pasar por esto? Sino que ahora nos acercamos a Dios diciendo, gracias Dios, porque en medio de esta crisis yo cuento contigo. ¿Viendo la diferencia? ¿Ven la diferencia? No es lo mismo tú en medio de la crisis decir, Dios, pero ¿por qué tú me haces pasar por esto? Inadvertidamente estás mostrando el modelo arcaico. Inadvertidamente cuando tú dices, Dios, pero ¿por qué tú me haces pasar por esto? Dios, si yo te sirvo, yo te hago esto. Inadvertidamente, sin darte cuenta quizás, estás todavía operando en el modelo antiguo, donde Dios está en una mesa de negociación y tú estás haciendo, para que entonces Dios te dé. No es lo mismo. Tú en medio de la crisis decir, Señor, aquí estoy, en medio de mi crisis, te doy gracias en medio de mi crisis. ¿Por qué? Porque yo no sé qué sería de mí si yo no contara contigo. No es lo mismo en medio de la crisis acercarse a Dios y reclamarle porque no te dio lo que tú esperabas, a tú decir, gracias Dios, porque tú estás conmigo en medio de mi crisis. ¿Podremos agradecer porque tenemos a Dios en medio de la crisis, iglesia? ¿Qué sería de nosotros, iglesia? ¿Qué sería de ti y de mí si no fuera por el Señor? El pastor, luego de la muerte de su hija, tuvo que regresar a las Escrituras. Y en las Escrituras encontró la imagen de Dios que fue revelada por Jesucristo. Y él comprendió que cuando su hija murió, Dios no la estaba castigando. ¿Por qué? Porque el castigo de la paz de él no fue sobre su hija, sino fue sobre Jesucristo. Dios no puede estar castigándome por medio de mi hija, porque la palabra de Dios dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él, no sobre mi hija. No es que mi hija me la está haciendo pagar, Dios me la está haciendo pagar por medio de la muerte de mi hija. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Él comprendió que vivimos en un mundo caído. Y como vivimos en un mundo caído, aún sufrimos las consecuencias. Y sí, hermano y hermana, en ocasiones esas consecuencias es criminalidad que nos salpica a todos, hermano y hermana. Enfermedad que nos salpica a todos, hermano y hermana. Enfermedades que a veces son buscadas por mala dieta, por malas, ¿verdad? Prácticas de hacer ejercicio, ¿verdad? ¿Cómo yo me voy a quejar con el Señor si yo no me estoy cuidando? ¿Estamos entendiendo? ¿Están conmigo todavía? Pero hay condiciones que no son buscadas. Hay condiciones que son genéticas, hereditarias, que niños y niñas sufren sin haberlo buscado. Vivimos en un mundo caído, hermano y hermana, y sufrimos las consecuencias. Y como creyentes y como cristianos no estamos exentos de esa realidad. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no estuvo exento de esa realidad. Porque Jesús sufrió. Porque Jesús cargó en la carga del pecado. Jesús gimió frente a la muerte de su amigo Lázaro. Jesús fue movido a compasión cuando él vio la muerte del hijo de la viuda. Jesús no se lavó las manos. Jesús vino para redimirnos, para salvarnos de este mundo que nosotros en nuestra malicia y nuestra maldad hemos creado. Y la esperanza nuestra, iglesia, es que Cristo no ha terminado. Cristo regresará por nosotros, y cuando Él regrese las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Cuando Él regrese ya no habrá más llanto, ya no habrá más quebranto, ya no habrá más dolor, porque aquí todas las cosas Él las hace nuevas. Cuando sufrimos ya no tenemos que preguntarnos qué yo hice para merecer esto, sino acercarme a Dios sabiendo que en medio de mi sufrimiento Él es el buen Padre que siempre cuida y que nunca nos abandona. Y nos acercamos con la confianza que el sufrimiento tiene fecha de caducidad, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno
peso de gloria. En medio de tu sufrimiento, mira el eterno peso de gloria que Cristo ha preparado para aquellos que le aman. ¿Estamos entendiendo, iglesia? ¿Cómo nos acercamos a Dios, iglesia? ¿Cómo nos acercamos a Dios? Nos acercamos a Dios como una mesa de negociación. Nos acercamos a Dios como el estrado de un juez. Nos acercamos a Dios como al escritorio de un maestro que nos está evaluando. O nos acercamos a Dios como hijos e hijas del Padre Celestial. Nos acercamos a Dios buscando hacer trueque. Dios, yo voy a hacer este ayuno. Y si tú me das, entonces yo te voy a dar. ¿Obedecemos por miedo? ¿Obedecemos por interés? Dejemos a un lado nuestras agendas y nuestro egoísmo. No busquemos a Dios por lo que Él nos puede dar. Busquemos a Dios por quién es Él. Él es todo lo que yo necesito. Cuando Jesucristo multiplicó los panes y los peces, al otro día fueron buscando a Jesús de nuevo, buscando que Él volviera a multiplicar los panes y los peces. Y Jesucristo le dice: ustedes me buscan porque comieron del pan y les estuvo bueno el pan, pero ustedes no se percatan que ustedes no necesitan pan. A quien ustedes necesitan es el pan de vida que ha descendido del cielo. ¿Cuál es ese pan? Jesucristo contestó: yo soy el pan de vida. Y el que viene a mí y come no tendrá sed ni hambre jamás. ¿Por qué estamos aquí? Porque hemos comido y nos supo bueno. Porque reconocemos que en Jesús está todo lo que necesitamos. Procuremos honrar a Dios, no por miedo, no por temor, no por interés. Procuremos honrar a Dios por amor. Y cuando uno ama y reconoce que Él ama a uno, entonces cuando vienen las dificultades, decimos: Señor, glorifícate. Regresando a esa pregunta, ¿quién pecó? Los papás. Jesús le dijo: ninguno de los dos, sino que las obras de Dios sean manifiestas en Él y Él sea glorificado. Jesucristo sanó a ese ciego. Lo sanó. Y lo sanó no porque lo merecía, porque no se trata de merecer, porque si se tratara de merecer, ninguno merecemos. Lo sanó por su gracia y su misericordia, y quería ser glorificado aún en medio de su enfermedad. En medio de tu crisis, deja que Dios se glorifique. No nos quejemos, no digamos: Señor, ¿qué yo he hecho? Dice: Señor, glorifícate. Glorifícate. En medio de esta enfermedad, glorifícate. En medio de esta condición, glorifícate. No es por pecado que este hombre está ciego, sino porque yo me quiero glorificar en él o en ella. Cuando tú estás sufriendo, no eres el último en la fila, ni es porque has hecho algo, sino porque Dios se quiere glorificar. Confesemos nuestro interés. Pidamos a Dios que cree en nosotros un nuevo corazón. Seamos hijos, seamos hijas, y acerquémonos con confianza al trono de nuestro Padre Celestial. Cerremos nuestros ojos. Gracias, Señor, te damos, Dios, en esta hermosa mañana, por este tiempo que tú nos has dado de compartir esta palabra. Te pido, Señor, que tú te glorifiques, mi Dios. Que tú quites todo interés que hay en nuestro corazón. Todo interés, Señor amado, secundario. Que seas tú, Señor amado, limpiando, lavando. Seas tú, mi Dios amado, obrando. Aquí estamos, mi Dios. Límpianos, lávanos. Y haz en nosotros, Señor amado, un nuevo corazón. Como hijos e hijas del Altísimo. Hijos perdonados. Hijas perdonadas. Que procuran amarte y servirte. No por interés o por miedo, sino por amor.
Crea en nosotros un nuevo corazón, Señor.